La llamada llegó al amanecer, el resplandor anaranjado de la madrugada iluminaba las paredes de mi apartamento cuando el teléfono sonó. El timbre estridente me arrancó del sueño. Me levanté de un salto, con el corazón acelerado y una sensación de aprensión en el estómago. Al descolgar el teléfono, la voz al otro lado no tardó en informarme de una misión urgente. Ya lo esperaba, en mi trabajo las llamadas a esas horas solo significaban problemas. Al parecer, esta vez un proyecto clasificado había salido fatal y mi equipo de fuerzas especiales sería el elegido para arreglarlo. La voz era firme y directa, sin espacio para preguntas ni vacilaciones. Me vestí rápidamente, el uniforme parecía más pesado de lo habitual. Cada movimiento estaba impregnado de un mal presentimiento. Me dirigí al punto de encuentro, un hangar militar al borde de la ciudad. Al llegar, los rostros tensos de mis compañeros reflejaban el mismo mal presentimiento que sentía yo. Habíamos estado en situaciones difíciles antes, pero algo en el ambiente nos decía que esta vez sería diferente. Nos reunieron en una sala, donde un oficial de alto rango nos esperaba con un semblante grave. Nos informó de que, en una base militar secreta, ubicada en lo profundo del bosque de K'ma'i, un experimento conocido como engendro de la batalla había resultado en una abominación descontrolada. Nos explicó que, modificando el ADN humano, habían creado una criatura de fuerza inigualable, inteligencia peligrosa y un instinto asesino incontrolable. Nuestra misión, encontrar y neutralizar al engendro antes de que pudiera llegar a cualquier población cercana. Las palabras del oficial resonaron en la sala, cada detalle sumando una capa más de inquietud. El engendro de la batalla no era solo un fallo científico, era una pesadilla hecha realidad. No teníamos más información que las vagas descripciones del proyecto y la advertencia de que la criatura era extremadamente peligrosa. No podíamos perder tiempo. Entramos en el helicóptero, el rugido de las hélices se mezclaba con el zumbido de la adrenalina en nuestras venas. A medida que volábamos hacia el bosque, la densa masa de nubes parecía tragarse la luz del sol, envolviéndonos en una penumbra inquietante. El helicóptero aterrizó cerca de la base. Al descender, el panorama era desolador. Las instalaciones estaban destrozadas, las cercas de alambre de púas colgaban deshechas y las paredes mostraban signos de una batalla feroz. Los cuerpos de los científicos y guardias estaban destrozados y esparcidos por el suelo en una exhibición macabra de violencia. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el crujido de los escombros bajo nuestros pies. El aire olía a metal, un hedor que se adhería a la garganta y las fosas nasales, haciéndonos retroceder involuntariamente. Avanzamos con cautela, los rifles listos y los sentidos aguzados. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada rincón podía ser una trampa. Entre los escombros, sorprendentemente, encontramos a algunos supervivientes, escondidos y asustados. Sus miradas estaban vacías, el miedo había dejado una huella imborrable en sus rostros. Nos explicaron, entre sollozos y miradas perdidas, que la criatura había escapado y estaba cazando a cualquiera que se cruzara en su camino. Nos describieron cómo se movía en las sombras, rápida y letal, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Uno de los científicos, con los ojos desorbitados, nos contó cómo la criatura parecía disfrutar del pánico que causaba. Describió sus garras afiladas y su piel, una amalgama deforme que brillaba siniestramente en la penumbra. La criatura no solo te quitaba la vida, jugaba con sus víctimas, prolongando su agonía. Mientras escuchábamos, la atmósfera se volvía más densa, el aire casi irrespirable. Podíamos sentir la presencia del engendro, una sombra oscura que se cernía sobre nosotros. Nos adentramos en el bosque, la densa vegetación parecía cerrar el paso a la luz del sol, creando sombras que bailaban a nuestro alrededor. El terreno era traicionero, con raíces sobresaliendo del suelo y arbustos espinosos que arañaban nuestras piernas y brazos. Sentía el peso de la misión en cada paso que daba, consciente de que algo escalofriante acechaba en la oscuridad. Los ojos de mi equipo miraban el entorno, cada uno de nosotros consciente de que cualquier error podría ser el último. La sensación de ser observados era constante, una presencia invisible que parecía seguirnos con cada movimiento. El capitán John Harris, un veterano condecorado de las fuerzas especiales, lideraba con una calma que solo la experiencia podía proporcionar,
pero incluso él no podía ocultar la preocupación en su mirada. El sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban, transformando el bosque en un laberinto de oscuridad y misterio. Sabíamos que la noche traería consigo nuevos peligros, que el engendro se sentiría aún más en casa en la penumbra. El bosque de K'ma'i era una trampa letal. La vegetación era espesa, los árboles formaban una maraña impenetrable y las sombras jugaban con nuestra percepción, creando figuras fantasmales que se desvanecían en cuanto nos acercábamos. A medida que avanzábamos, las trampas naturales se volvían cada vez más elaboradas y peligrosas. En un momento, mientras nos abríamos paso entre un grupo de arbustos espinosos, uno de mis hombres, el cabo Jiménez, cayó en un pozo cubierto de hojas. Sus gritos resonaron en el silencio del bosque, un eco que parecía prolongar el sufrimiento. Nos apresuramos a sacarlo, pero sus piernas habían quedado atrapadas en una especie de cepo primitivo, desgarrando la carne hasta el hueso. El sonido de sus gritos todavía resuena en mi mente, recordándome la crueldad del engendro al que nos enfrentábamos. Sabíamos que la criatura no solo era fuerte, sino también increíblemente inteligente. Parecía saber cada uno de nuestros movimientos, burlándose de nosotros desde la oscuridad. Las marcas en los árboles y el rastro de destrucción nos guiaban, pero también nos advertían del peligro. La tensión y la paranoia se filtraba en nuestras filas. Los hombres se miraban con desconfianza. Empezábamos a cuestionar cada decisión, cada movimiento. La noche fue lo peor. El silencio se rompía con susurros y crujidos, sonidos que hacían que nuestros corazones se aceleraran y nuestras mentes jugaran con nosotros. El bosque se transformó en una entidad viva, cada sombra, cada rama parecía ir a por nosotros. Entonces empezó la verdadera pesadilla, empezamos a perder miembros del equipo. Desaparecían sin dejar rastro. Era de forma rápida y brutal, y cada pérdida dejaba un vacío y una creciente desesperación. Los científicos que nos acompañaban dijeron que el engendro tenía habilidades que iban más allá de lo físico. Podía manipular las sombras, causar alucinaciones y hacer que nos enfrentáramos a nuestros peores miedos. Mi propia percepción comenzó a fallar. Veía sombras moverse donde no había nada, escuchaba voces que no podían estar allí. Empecé a dudar de la lealtad de mi equipo, de la realidad misma. ¿Estábamos siendo cazados por una criatura real o por nuestras propias mentes? Esa noche, cuando nos detuvimos para descansar, fui despertado por un sonido extraño. Me levanté y miré a mi alrededor. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi a uno de mis hombres, el sargento Blake, hablando con alguien en la oscuridad. Me acerqué, tratando de ver con quién estaba hablando, pero no había nadie. Se giró hacia mí, sus ojos vacíos, murmurando algo sobre voces en su cabeza. Esa noche, Blake desapareció sin dejar rastro, como los otros. La paranoia se convirtió en nuestra constante compañera. Los hombres comenzaron a sospechar unos de otros, creyendo que el engendro podía haberlos manipulado. Incluso empecé a dudar de mis propias percepciones. ¿Podríamos confiar en nuestros propios ojos? ¿En nuestros propios sentidos? La línea entre la realidad y la locura se desdibujaba con cada paso y la criatura, astuta y cruel, se aseguraba de mantenernos al borde del abismo. Cuando continuamos con la patrulla diurna, nos topamos con un pequeño claro. El sol filtraba sus rayos a través de las hojas, creando un ambiente casi pacífico. Pero al acercarnos, vimos algo que nos dejó helados. En el centro del claro estaban los cuerpos de los miembros de nuestro equipo que habían desaparecido. Sus cuerpos colgados como trofeos de caza. La escena nos recordaba el poder del engendro y su juego sádico con nosotros. Cada huella, cada marca en los árboles era un mensaje de su presencia, una advertencia de que nunca estábamos solos. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. Nos sentíamos atrapados en un juego del que no podíamos escapar, una caza en la que éramos tanto cazadores como presas. La última noche que pasamos en el bosque fue la peor. Ya habíamos perdido a más de la mitad del equipo y los científicos que iban con nosotros ya no aguantaban más. Intentamos mantener una guardia constante, pero el cansancio nos vencía. El enfrentamiento llegó en un claro del bosque, un espacio abierto donde la luz de la luna penetraba las copas de los árboles,
creando un juego inquietante de sombras y luces. Era un lugar que parecía ajeno a la tranquilidad del resto del bosque, un círculo de tierra rodeado de árboles altísimos y arbustos enmarañados. Habíamos usado todas nuestras habilidades y recursos para preparar una trampa, un último intento desesperado para detener al engendro. Los científicos nos habían proporcionado información valiosa sobre sus puntos débiles y combinamos esa información con nuestras tácticas militares para planear nuestro ataque. Colocamos granadas de luz alrededor del perímetro del claro y armas de alta tecnología en puntos estratégicos para penetrar su dura piel. Cada miembro de mi equipo sabía lo que estaba en juego. Habíamos perdido a muchos de los nuestros y no podíamos permitirnos más errores. Cuando llegó el momento, ocupamos nuestras posiciones y esperamos. El engendro apareció, emergiendo de las sombras con una rapidez y ferocidad indescriptibles. La batalla fue intensa, cada golpe y disparo resonaba en el claro como un trueno. Utilizamos granadas de luz para cegarlo temporalmente, creando destellos que iluminaban su silueta monstruosa. Las armas de alta tecnología que habíamos dispuesto lograron penetrar su piel en varias ocasiones, arrancándole rugidos de dolor que resonaron en todo el bosque. La criatura se movía con una velocidad y agilidad sobrehumanas. Nos atacaba desde ángulos imposibles, utilizando las sombras a su favor. A pesar de ello, nuestro entrenamiento y la información previa que nos habían proporcionado los científicos, nos dieron la ventaja que necesitábamos. En un momento de astucia y valentía, logramos herirlo gravemente. La criatura emitió un rugido que resonó en todo el bosque, una mezcla de dolor y furia que parecía vibrar en el aire mismo. Pero antes de que pudiéramos darle el golpe final, algo nos detuvo. En medio del claro, detrás del lugar donde el engendro había caído herido, descubrimos un nido. Era un amasijo de ramas y hojas, construido con una precisión inquietante. En su interior, protegidas por la estructura rudimentaria, había varias crías. Eran versiones más pequeñas del engendro, pero igualmente amenazantes. Sus ojos brillaban con una ferocidad instintiva, observándonos con curiosidad y desconfianza. El descubrimiento fue un golpe devastador. Habíamos logrado herir al engendro, pero la presencia de las crías significaba que la pesadilla podría continuar. La criatura, aunque herida, estaba protegiendo a sus descendientes y la amenaza se multiplicaba ante nuestros ojos. Nos dimos cuenta de que nuestra misión estaba lejos de haber terminado. Si no actuábamos con rapidez, estas crías crecerían y el ciclo se repetiría. Informamos a nuestro general y terminamos con la vida del engendro y sus descendientes. Con las pocas fuerzas y recursos que nos quedaban, evacuamos a los científicos, prometiendo regresar con más recursos para lidiar con la nueva amenaza. Podría haber más de esos seres pululando por el bosque. La retirada fue amarga, pero necesaria. No podíamos enfrentarnos a una amenaza de esa magnitud con el equipo y las fuerzas que nos quedaban. Regresamos a la base central con la resolución de regresar al bosque de K'ma'i con más recursos y refuerzos. El tiempo corría en nuestra contra, si había más crías del engendro crecerían rápidamente, convirtiéndose en una amenaza aún mayor. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos, reuniones estratégicas, revisiones de equipo y coordinación con otros equipos de élite. El regreso al bosque fue sombrío. El helicóptero sobrevolaba las copas de los árboles y el paisaje familiar de sombras y misterios se extendía debajo de nosotros. Aterrizamos en una pequeña zona despejada, un punto estratégico cercano al claro donde habíamos encontrado el nido. Éramos un grupo más numeroso, equipado con tecnología avanzada y armamento pesado. La misión era clara, erradicar la amenaza de una vez por todas. La primera señal de su presencia fue el silencio. El bosque, que normalmente estaría lleno de los sonidos de la naturaleza, estaba inquietantemente callado. Avanzamos con cautela, nuestros sentidos agudizados. La primera emboscada ocurrió cuando menos lo esperábamos. Una de las crías, considerablemente más grande y feroz que aquellas que habíamos visto con anterioridad, atacó desde las sombras. La batalla fue breve pero intensa y logramos abatirla con nuestras nuevas armas. A medida que nos acercábamos al claro, la atmósfera se volvía más opresiva. Podíamos sentir los ojos de los pequeños engendros observándonos, evaluando cada uno de nuestros movimientos. En un abrir y cerrar de ojos,
el enfrentamiento se desató como un caos de furia y desesperación. Aquellos seres, incluso sin alcanzar su máximo grado de madurez, atacaban con coordinación y fiereza, demostrando una inteligencia escalofriante. Las granadas de luz y las armas de alta tecnología eran efectivas, pero cada victoria era dura y costosa. La lucha fue dura, pero poco a poco pudimos debilitarlos, desorientarlos para poder enfrentarnos mejor a ellos. Al final, todos los seres creados por la mano del hombre, fueron abatidos uno por uno. Muchos de nuestros hombres y mujeres habían caído en el proceso, dejando el claro y sus proximidades lleno de los restos del feroz enfrentamiento. Regresamos a la base con una mezcla de alivio y tristeza. Habíamos logrado nuestra misión, pero a un precio muy alto. Los recuerdos de la batalla y las imágenes del engendro y sus crías nos perseguirán por mucho tiempo. Sabíamos que el bosque de K'ma'i seguiría siendo un lugar de misterio y peligro, pero al menos por ahora, la amenaza había sido contenida. Escribí el informe final con manos temblorosas, detallando cada aspecto de la misión y las lecciones aprendidas. A pesar de mi puesto en la cadena de mando, destaqué la necesidad urgente de una mayor ética y control en las investigaciones científicas. La manipulación genética y los experimentos imprudentes habían llevado a una tragedia que casi no pudimos contener. La historia podrá repetirse de nuevo si mis superiores no le ponen remedio y yo tendré que volver a luchar de nuevo contra esos seres de pesadilla para que no afecten a la población civil, ajena a todo lo que ocurre a su alrededor. Sé que existen límites que no deberíamos cruzar, son los peligros de jugar a ser dioses con la naturaleza. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.